Hola a todos, estamos en una nueva píldora de GTQ Update, que como sabéis, pues repasamos los últimos estudios que se han presentado y que se han publicado. En esta ocasión revisaremos un subanálisis del estudio Predict UC, que como sabéis es un estudio inicial en el que quería evaluar pues, la tasa intensificada versus la estándar en una situación clínica muy concreta que es la colitis ulcerosa grave que necesita rescate con infliximab. En este subanálisis que se ha publicado en el Gastroenterology, lo que pretende es analizar si los niveles de fármaco de infliximab medidos de forma temprana, así como el clearance del fármaco, pues puede predecir la evolución de estos pacientes con una colitis ulcerosa grave que han necesitado de rescate con infliximab. Para ello, pues contamos con el doctor Pablo Vázquez del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, y que nos revisará pues este artículo. Cuando quieras, Pablo, y muchísimas gracias por participar. Eso, bueno, lo primero de todo, hola a todo el mundo y gracias, Marga, por contar conmigo para esta presentación, que como ya adelantabas eso, pues va a tratar sobre niveles de infliximab en el contexto de la colitis ulcerosa aguda grave. A modo de introducción, pues como sabéis, la colitis ulcerosa aguda grave es una emergencia médica que puede afectar hasta un 25% de pacientes con colitis ulcerosa en algún momento de su evolución, que el manejo inicial es con corticoides intravenosos y cuando esto fracasa, pues pasamos a una terapia de rescate o bien con infliximab o bien con ciclosporina. El problema que nos encontramos es que hasta más de la mitad de los pacientes pueden fracasar a un tratamiento de rescate con infliximab. Y esto, entre otras cosas, se puede dar porque en el contexto de inflamación grave, pues la farmacocinética del fármaco se ve alterada. Entonces, hasta ahora no está validado que medir los niveles de infliximab en este contexto, pues nos prediga qué pacientes van a ir mejor o peor, pero esto es precisamente lo que se van a plantear los autores con este trabajo, si podemos mejorar la respuesta clínica y disminuir la tasa de colectomías. Entonces, el objetivo del estudio va a ser precisamente determinar si monitorizar niveles de infliximab en sangre y en heces se va a asociar con resultados clínicos en colitis ulcerosa aguda grave y también van a ver si el aclaramiento del infliximab en este contexto pues también se asocia o no con resultados y qué factores son los que van a ayudarnos a determinar qué pacientes son los que aclaran más o menos el infliximab. Como ya comentábamos, los datos van a salir del PREDICT-UC, que es un ensayo clínico aleatorizado de 13 centros australianos que, por hacer un breve resumen, recogía datos de 135 pacientes con colitis ulcerosa aguda grave refractaria a corticoides y rápidamente hacía dos aleatorizaciones. Una primera, a recibir pauta de 5 miligramos kilo infliximab o 10 miligramos kilo infliximab y veían si a los 7 días había más o menos respuesta y ya vieron que no había diferencias. Y luego se hacía una segunda aleatorización a pauta habitual, intensificada de 10 miligramos kilo o pauta acelerada en vez del 0,26, 0,13 y veían si había diferencias a las 2 semanas o en cuanto a clínica o colectomía al mes 3. Y también vieron que no había diferencia entre una pauta y la otra. Una vez ya finalizado este ensayo clínico utilizado, pues como durante el estudio se recogieron muestras de sangre y heces en múltiples días de infliximab, pues vieron si la evolución era diferente en función de esos niveles que se habían recogido previamente, que no se tuvieron en cuenta para el ensayo clínico, pero sí luego se analizaron después. Por tanto, en realidad estamos ante un estudio observacional prospectivo. Pasando a la parte de resultados, que es lo más interesante, lo primero de todo que cabe destacar es que de forma temprana, en días 1 y 3, en el grupo que recibe 10 miligramos kilo de inicio de infliximab, pues tiene obviamente niveles más altos en sangre que el que recibe 5 miligramos kilo. Esto no es ninguna novedad. ¿Qué sí resulta más interesante? Que niveles tan tempranos en sangre de infliximab al día 3 sí que se ve que son más altos en los pacientes que responden más al día 7 que los que responden menos, aunque esto no alcanzó significación estadística. Sí que alcanzó significación estadística, que es el segundo gráfico, la respuesta al día 14, de tal forma que pacientes que tenían más niveles en el día 3 de infliximab respondían mejor a 14 días que los que tenían niveles más bajos. Y también observaron que los pacientes que tenían niveles más altos de infliximab al día 3 evitaban más colectomías al mes 3 que los que tenían niveles más bajos. Y para esto llegaron a un punto de corte de 57,9 para predecir colectomía con un alto valor predictivo negativo, ¿vale? Hasta el 97% casi. Es decir, que si tenemos niveles por encima de esto al día 3, evitamos casi con total seguridad la colectomía. Por contra, no observaron que los niveles al día 3 predijeran respuesta endoscópica al mes 3. Sí que los niveles medidos en el mes 3, cuanto más altos, también sí que producen mejor respuesta endoscópica. Y al medir los niveles de anticuerpos, por el tipo de técnica, solo se medían en los pacientes que tenían niveles bajos. Esto ocurrió en 23 pacientes y en solo unos pacientes se detectó inmunogenicidad del infliximab. Y disculpa, Pablo, ahora que tenías Ah, sí, la diapositiva. vale. Es decir, comparando entre los dos grupos, tanto de la pauta intensificada como de la pauta estándar,
entiendo que los pacientes que, como has dicho, pues que los que estaban en pauta intensificada tenían niveles más altos, pero Eso es. del grupo de la pauta estándar, igualmente estos pacientes también que te presentaban niveles más altos presentaban la respuesta a 14 días, Sí, esto pasa independientemente de la dosis inicial de infliximab, sí. Hacen, no lo he puesto, pero sí hacen distinción por dosis de 5 y de 10 y se ven en ambas dosis. Sí. Perfecto, gracias. Vale, pasando a la parte de niveles fecales de infliximab, también observan que tanto en día 1 como en día 3, o sea, de forma temprana, son más altos en los pacientes que empiezan por 10 miligramos kilo que por 5, aunque esto es un poco contradictorio porque en realidad aquí, a diferencia en sangre, que cuanto más altos los niveles mejor, en heces, al contrario, cuanto más altos peor, estás pidiendo más infliximab en heces. Luego bueno, hallaron ese resultado de forma inicial. Luego también se observó que hay muy buena correlación entre niveles altos de infliximab en heces y PCR más altas y peor, o sea, U6 más altos en basal, o sea, peor, más actividad endoscópica, vamos. Ujú. Cuentan también que tener niveles bajitos en el día 1, lo cual es bueno, estás pidiendo poco fármaco, se correlaciona muy bien con la respuesta endoscópica al mes 3, pero lo que sí que no encontraron fue que tener niveles bajitos al día 1 o 3, o lo que es lo contrario, tener niveles altos a los días 1 y 3, aunque sí que numéricamente niveles altos en heces se correlacionó con fallo al día 14 y más colectomía al mes 3, esto no alcanzó significación estadística. Con lo cual, lo que podemos sacar sobre todo del nivel de infliximab en heces son buena correlación de forma basal con pacientes más graves y que al mes 3 sí que predicen respuesta endoscópica. Ujú. Pasando a la parte de aclaramiento de infliximab, pues lo primero que destacan los autores es que el aclaramiento no es una cosa estática, sino que es dinámica, que cambia a lo largo del tiempo, de tal forma que los primeros días se pierde mucho más, o sea, hay un aclaramiento mucho más alto del fármaco y conforme avanzamos en el tiempo, este aclaramiento tiende a estabilizarse, de tal forma que a partir del día 30 y de ahí en adelante, ahí sí que se mantiene estable en el tiempo. También encuentran que el aclaramiento temprano, es decir, en los primeros 7 días, es mucho más alto si se empieza por 10 miligramos kilo que por 5, lo cual eso también es un poco contradictorio con lo que cabría esperar. Y sí que vieron también que hay muy buena correlación entre los niveles fecales de infliximab y el aclaramiento del fármaco. Que esto sí que es lógico, ¿no? Cuanto más altos sean los niveles de infliximab en heces, es decir, más fármaco se pierde en heces, pues también el aclaramiento del fármaco va a ser mayor. A la hora de tratar de identificar qué factores, no sé, a identificar qué pacientes tienen más o menos aclaramiento, pues ven que los pacientes que tienen más aclaramiento temprano son más los hombres que las mujeres, pacientes con sobrepeso u obesidad, pacientes con un 6 basal peor, con PCRs basales más altas y con una albúmina más baja al día cero. Estos son congruentes con lo que conocíamos hasta ahora. En cuanto a qué nos aporta el aclaramiento y los resultados que esperan en colitis ulcerosa aguda grave, pues en aclaramientos muy tempranos, como al día 3, esto sí que no nos ayudan a predecir respuesta clínica ni colectomía, pero sí aclaramiento al día 7 muy alto, por encima de 0,62 litros al día, sí que se correlaciona con una peor respuesta al día 7, al día 14 y más colectomías al mes 3. No hubo, sin embargo, correlación con respuesta endoscópica. Mm. Sí se vio también que, como decía, que el aclaramiento es dinámico. Los pacientes que aclaran, o sea, que hacen un aclaramiento, o sea, sí, un aclaramiento del fármaco más lento, o sea, que mantienen un aclaramiento más, a ver si me explico. Contenido más larvas, ¿no? Sí, eso es. Digamos, si la curva cae más rápido el aclaramiento, pues esos pacientes van a ir peor. Cuanto más fármaco pierdas, digamos, pues peor respuesta también vas a tener, tanto clínica como de colectomía. Y que hay mucha mejor correlación entre aclaramiento y resultados que con el aclaramiento que con la proteína C reactiva. Mm. Luego, también esto es bastante interesante, subdividen a los pacientes en pacientes de alto aclaramiento y bajo aclaramiento de infliximab, ¿no? Mm. Entonces, los pacientes que tienen un alto aclaramiento del fármaco tienen mayor probabilidad de responder tanto al día 7 como al día 14 si le damos dosis iniciales o luego más adelante, 10 miligramos kilo versus 5 miligramos kilo. Y también evitarían más colectomías. Sin embargo, estos los pacientes que tienen bajo aclaramiento del fármaco, pues no se ve esta distinción. Y en los pacientes también que tienen alto aclaramiento del fármaco y que no responden a la primera dosis de infliximab, si le damos una segunda dosis a 10 miligramos kilo en vez de a 5, sí conseguimos rescatar pacientes. Vale.
Con esto, pues, como conclusiones principales del estudio serían que tanto los niveles de infliximab en sangre al día 3 como el aclaramiento temprano del fármaco nos ayudan a predecir resultados en colitis ulcerosa aguda grave. Y también es el primer estudio pues, que nos dice que pacientes que tienen un alto aclaramiento, si damos dosis extras de infliximab, pues podemos rescatar a esos pacientes. Pasando ya un poco finalmente a las fortalezas y debilidades del estudio, pues es un estudio, el estudio prospectivo más grande que se ha hecho con niveles de infliximab con colitis ulcerosa aguda grave, ¿vale? Siendo el primero que demuestra relación entre niveles de día 13 y aclaramiento del fármaco con resultados. También es el primero que demuestra que hay una buena correlación entre niveles fecales de infliximab y gravedad endoscópica, así como respuesta endoscópica al mes 3. También como una cosa buena, el análisis de tanto niveles en sangre como en heces se hizo por un personal de laboratorio ciego que no conocía los resultados del estudio, con lo cual no hubo sesgos en ese sentido. Y también otra cosa interesante del estudio es que aquellos pacientes que tienen un bajo aclaramiento del fármaco y que no responden a una primera dosis de infliximab, o sea que tienen buenos niveles, no aclaran mucho fármaco, es decir, que en ellos la vía predominante de inflamación no es el TNF-alfa, será otra vía, pues nos puede ayudar a seleccionar este subgrupo de pacientes en colitis ulcerosa aguda grave y ver qué opciones terapéuticas son mejores o por qué no responden bien a esta vía. Ujú, En cuanto a limitaciones, al final este estudio no se diseñó para esto inicialmente, se diseñó, como sabéis, para ver si era mejor una dosis habitual de infliximab o una dosis acelerada o intensificada, con lo cual, pues lo suyo sería hacer más estudios prospectivos que tengan como objetivo principal, pues ver si efectivamente midiendo niveles en día 3 y modificando nuestra actitud en ese sentido, pues realmente hay cambios en los resultados de los pacientes o no. Otra cosa también a discutir, pues hay ya estudios previos que han analizado niveles de infliximab en contexto de colitis ulcerosa aguda grave, como el T-TRADE, que no vio que guiarse por niveles pues tuviera tampoco mayores diferencias, pero aquí los autores del trabajo que os presentaba pues sí que dicen que en el T-Trade su objetivo de niveles será por encima de 28 en los primeros 28 días. Y aquí en el estudio de ahora pues están planteando niveles por encima incluso de 58 a día 3 para evitar colectomías, o sea, niveles mucho más altos, es una de las cosas que plantean aquí. Luego, otra de las limitaciones es que muchas veces en práctica clínica a la hora de aplicar esto, pues no disponemos a lo mejor de los resultados de los niveles tan rápido, a veces tardan días, ¿no? O semanas incluso en tener resultados de niveles. Luego también que en práctica clínica habitual pues es muy complejo calcular el aclaramiento del infliximab, no tenemos herramientas que nos permitan, estando en la planta, ¿no? Pasando a estos pacientes de una forma rápida, saber qué paciente aclara o no aclara el fármaco más o menos rápido. Lo que también lo ideal para tener una medida más fidedigna del aclaramiento, tendríamos que medir niveles de infliximab en heces, pero de todas las heces del paciente, lo cual también sería muy complejo de hacer. Luego, otra limitación importante de este estudio es que en realidad se hicieron múltiples comparaciones y al final se quedaron con las que les salían estadísticamente significativas, ¿no? Las más interesantes. Entonces, esto pues, puede ayudar a concurrir en errores de tipo 1, como sabéis. ujú. Y lo último a discutir sería que se encontró muy pocos anticuerpos frente a infliximab en la muestra, lo cual es llamativo. Claro, es que al final lo que a mí me termina llamando un poco la atención es todos los estudios de niveles o la gran mayoría al final pues terminan siendo pues te terminan poniendo como en la misma duda. Por un lado es primero en un escenario tan concreto como este Ujú, pues necesitas tener los límites. Si vamos a necesitar saber pues el valor al día 3 al día 7 pues ujú, tener pues estos niveles rápidamente, que por suerte los laboratorios, esto es verdad que cada vez son más rápidos, pero después también el valor de esos niveles. Es decir, ¿no? Como has dicho, pues depende del estudio, pues pone un valor u otro. Está claro que los niveles más altos aparentemente pues sí que se han relacionado con esta mejoría, eh, ujú. pero después en este escenario tan concreto a mí me hace pensar que debemos correr y que no sé hasta qué punto pues basarnos solo en niveles, pues solo con este estudio pues puede ser, evidentemente no es definitivo y que habrá que demostrarlo de otras formas. Sí que otro aspecto es, por ejemplo, el tema este de ver si algunos candidatos quizás a otras vías que no sean anti-TNF, es decir, que esto es una otra vía Ujú. respiratoria que ponen un poco en la discusión también, ¿no? Los Claro. autores. No sé Y qué claro, piensas y de claro, eso sí, lo todo esto. interesante sería también saber, ¿no? Que ese grupo de pacientes se podría beneficiar en realidad Claro. de este tipo de abordaje, porque al final, claro, para saber qué paciente aclara más o menos fármaco, le has tenido que dar
ya fármaco para saber si lo aclara más o menos rápido. Entonces, lo ideal sería, ¿no?, saberlo ya de antes, disponer de algunas herramientas, ¿no?, para que nos digan, vale, este paciente va a ser aclarador rápido o aclarador lento. Entonces, Claro. el que sepamos que va a aclarar mucho fármaco, a lo mejor ese directamente ya sí que empezar con dosis más altas o tener niveles más pronto, que a lo mejor el que aclare, el que no sea un aclarador rápido, pues a lo mejor te da un poco más igual. Probablemente los hospitales que tengan pues, todos estos modelos farmacodinámicos, farmacocinéticos que permiten pues, saber todo esto y individualizar también con el paciente, ¿no? Pues también lo que has comentado de pues, peso, pues evidentemente hombre-mujer, pues el tipo también, pues la carga de enfermedad también previa, es decir, pues Lucéis en este caso, ¿no? Pero que saber pues todo esto, meterlo en ¿no?, en un algoritmo y poder identificar a aquellos pacientes. Pero a día de hoy pues sigue costando. Ujú. Otra ventaja también es esto, ¿no? Es decir, al final esto venía de un estudio que pretendía evaluar pues, si la pauta intensificada, ¿no?, de ponerle pues, mucha dosis de fármaco en esta situación concreta, pues tenía ventajas respecto a una dosis estándar, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Y que Ujú. partiendo de ahí, ¿no?, pues mirar si los niveles pues, puede beneficiarse. Entonces, bueno, seguro que necesitamos pues muchos más datos pues para poder realmente aplicarlo en nuestra práctica clínica. Ojalá pues que quien tenga pues esta disponibilidad de fármacos La posibilidad de hacerlo, los sí. niveles, pues que también pueda aportar pues más información al respecto. Pero bueno, evidentemente pues otros datos, ¿no? Más datos pues que nos dan más evidencia de lo que estamos haciendo. Así que Ujú. bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, por habernos repasado este estudio y nada, pues gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, gracias a ti y lo he dicho.